y 10. Hacemos ahora entonces la bienvenida formal entonces a esta jornada de cierre del ciclo de profundización pedagógica, enseñar y aprender en los primeros años de la universidad. Como les decíamos, nos acompaña en la apertura la rectora de la Universidad Nacional de La Pampa, profesora Verónica Moreno. Verónica, bienvenida, te escuchamos. Sí, buenas tardes, gracias Cecilia. Estaba buscándolo con la mirada a Oscar, pero no lo veo. A Oscar Greiser, no lo veo, espero que esté, supongo. Bueno, Sí, acá estoy, hola Verónica. ¿cómo Acá estoy. estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Para mí es un inmenso placer estar en esta mesa junto con Oscar, pero también es un gustazo estar en el cierre de esta jornada, de este gran trabajo que han llevado adelante las chicas de Secretaría Académica, ¿no? Le agradezco a Marcela, a Patricia, a Sofía la invitación para poder acompañarte unos minutos acá en esta presentación. La verdad que me costó mucho pensar o concentrarme en 2 o 3 cuestiones que quería retomar, y escuché con mucha atención el cierre o parte del cierre, así que, bueno, quizás esté un poco dubitativa con las cosas que voy a decir, pero tiene que ver con el contexto en el que vengo escuchando algunas cosas, ¿no? Lo primero que quiero decir es que en realidad mi preocupación está centrada en la cuestión del sostén. ¿Cómo estamos sosteniendo o cuáles son los desafíos que tenemos para sostener a nuestros propios estudiantes dentro de nuestra universidad? Esta es la primera cuestión. La otra que también quería reconfirmar, digamos, o que la estoy usando como punto de partida, es que me parece que tenemos que abandonar definitivamente, incluso en nuestros imaginarios, esta idea de el estudiante o la estudiante universitaria, ¿no? Con todo lo que eso implica. A mí me parece que aún nosotros, siendo primera generación de estudiantes universitarios en nuestras familias, hemos forjado esta imagen de qué condiciones o qué características portamos en el momento en el que nos incorporamos a la universidad. Me parece que ya deberíamos abandonar definitivamente ese imaginario. A mí me parece que algunas claves para seguir pensando o seguir tratando de dar respuesta, digamos, a este problema que tenemos en los primeros años, me parece quizás sea un vicio de formación también, es pensarlo en el terreno de la política, en el terreno de la sociología, y pensar a nuestros estudiantes justamente como que forman parte de una clase, ¿no? Pertenecientes a una clase. Entonces, ahí me surgen un par de preguntas que tienen que ver con qué persistencias vienen nuestros estudiantes a nuestras universidades, con qué hábitos, cuál es el deseo, digamos, vinculado a esto que nosotros les estamos ofreciendo hoy. Y esto es otra cuestión como al margen que quiero señalar, es que en realidad que seamos primera generación tampoco alcanza, porque si 10 años atrás la categoría primera generación de estudiantes universitarios nos servía para pensar en algunas cosas, en algunas cuestiones vinculadas a estas características o a estas disponibilidades o disposiciones o hábitos, ya me parece que no es suficiente, porque hay que pensarlo o repensarlos en clave de género, y cuando estoy hablando de género no estoy señalando solamente en estas características de varón o mujer, estoy hablando también de diversidades sexuales, pero también estoy pensando en una mujer que por lo menos es la que ingresa en un número importante en nuestras facultades, en nuestras instituciones, que son las mujeres que forman parte de las lógicas de cuidado, que tienen hijos, que trabajan. Digo, son estas mujeres que yo empecé a llamar de algún modo las mujeres y que no solo tienen los rasgos de primera generación, sino que además ingresan en el terreno liberal, digamos, tardíamente al sistema universitario, ¿no? Entonces me parece que una de las claves sería pensar a nuestros estudiantes, a nuestras y nuestros estudiantes desde ese lugar. Digo, ya no son solamente primera generación, sino que son mujeres, sino que son diversos,
sino que son marrones, sino que son indígenas, sino que además provienen de circuitos de escolaridad secundaria que son profundamente diferenciados, sino que además estamos recibiendo a pibes y a pibas que tienen más de 25 años y que no tienen título secundario. Digo, me parece que estas nuevas condiciones, que no son nuevas por otra parte, digo, me parece que son nuevas en el sentido de cómo las tomamos para dar cuenta de ellas, ¿no? Entonces, digo, esto por un lado, y por otro lado también me encontré con mi propio límite, que es lo que yo no puedo pensar, que me cuesta, que es un obstáculo, y hasta es un obstáculo epistemológico, diría yo, que es cómo entendemos el conocimiento. Porque, a ver, formando parte de la gestión de la universidad, tengo claro que hemos ejercido, hemos ensayado muchas formas diferentes, culturales, de aproximación, de sostén, de escucha, sobre todo en estos últimos 2 años de pandemia, pero lo hemos hecho como una alternativa cultural, por ejemplo, qué sé yo, con productos relativos al medio ambiente, con otro tipo de intervenciones culturales, como son los relatos, como son los registros, como son la fotografía. Pero no hemos podido, yo no puedo pensar cómo llevar adelante esta discusión de otras formas, de otras estrategias, cuando estoy pensando en el terreno del conocimiento. Es como si hay algo que me está diciendo dentro de una institución, de una organización como es la universidad, lo que se pone en juego básicamente es el conocimiento. Y al mismo tiempo, eso funciona como un obstáculo epistemológico para que yo me pueda imaginar otra forma. Entonces, las alternativas que me empiezo a imaginar forman parte del abordaje, forman parte de cómo escucho las inquietudes de nuestros estudiantes, cómo escucho esas inquietudes, cómo doy cuenta, cómo presento el objeto del conocimiento. Y quizás, me parece, estemos en condiciones de empezar a discutir el conocimiento. Digo, porque también tengo claro que la universidad como institución ha surgido para dar respuestas a determinadas necesidades que terminan siendo funcionales para algunos sectores sociales, o funcionales para esta estructura social, ¿no? Quizás debería ser tiempo para empezar a pensar qué tipo de conocimiento es el prioritario, el que tiene que circular en nuestras aulas. Digo, porque más allá de cómo podamos explicarlo, está clarísimo que tenemos un problema con eso. Tenemos un problema alrededor del sostén de nuestros pibes y de nuestras pibas. Entonces, bueno, nada. Felicito esta iniciativa de trabajo, porque también estoy convencida de que la respuesta es una respuesta colectiva. Es una respuesta donde podamos imaginar y donde podamos pensar estratégicamente un camino que no dé una alternativa académica, pero que sí nos permita pensar en varias alternativas académicas, pero que no sea solamente un asunto de calidad, sino que tenemos que pensar también en clave de inclusión, porque hacia eso, entiendo yo, hacia eso es hacia donde debería ir nuestro sistema universitario. Eso es todo lo que quiero decir, y con esto, por supuesto, le doy la palabra a Oscar. Gracias, Oscar, gracias por estar acá. Gracias, Verónica. Si me permitís, Oscar, un minutito, te presento también y ya vamos con la conferencia. Bueno, con Oscar Greiser vamos a compartir entonces, decíamos, la conferencia, el derecho de la educación superior en Argentina, interrogantes para una pedagogía universitaria. Oscar Greiser es licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA, es máster en Filosofía por el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, diploma de estudios avanzados por la Universidad de Valencia, doctor mención europea en Sociología de la Educación, Universidad de Valencia, España, Universidad de Londres, Inglaterra. Profesor e investigador en Sociología de la Educación, sus áreas de desarrollo académico se enfocan
en la sociología de la educación y del conocimiento, así como en la sociología de organizaciones, del campo, de control simbólico, educación de jóvenes y adultos, en el estudio de las relaciones entre educación y trabajo. Tiene sede de trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la Universidad Nacional de Luján, se desempeña como docente de posgrados en universidades argentinas y de otros países, es autor de libros, capítulos de libros y artículos en revistas académicas. Oscar, nuevamente, bienvenido, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias a Patricia, que fue quien me contactó por la Secretaría Académica, y a la rectora, a la profesora Moreno, que yo la conocí como Verónica, en otro contexto. Agradezco que me inviten a esta conversación, en la cual siempre nos metemos en una conversación que está andando. Ustedes vienen de un trabajo y, bueno, esta intervención espero que no desentone demasiado para que no podamos dialogar. Creo que vamos a poder dialogar. Escuché alguna parte del final de las presentaciones. Y cuando me convocaron para esta presentación y para intervenir en el contexto de un trabajo más amplio que está haciendo esta universidad, pensándose en cómo recibir y en cómo acompañar a los primeros años, me pareció que lo que podía llegar a aportar, o lo poco que podía llegar a aportar, es alrededor de algunas preguntas y algún interrogante en relación con cuál es el problema que trae, que viene novedoso, aunque ya tiene muchos años, ya tienen congresos de didáctica de nivel superior, ya hay diálogos que superan las 2 décadas, desde alguien que ha tenido una participación en el gobierno de la Universidad General Sarmiento como secretario académico, y trabajando desde la sociología de la educación, interrogaciones sobre qué significa poner en jaque a la pedagogía universitaria en relación con un aspecto en particular, que es el derecho a la educación superior, que me parece que es lo que nos permite abrir un diálogo. ¿Por qué? Porque lo primero que tendría que decir es qué es lo que lleva a problematizar la pedagogía universitaria. Y uno podría optar por 2 vías rápidas, que van medio de cajón, en lo que cualquiera puede ponerse a pensar respecto de una transformación o una interrogación a la pedagogía. Y acá se plantearon, recién Verónica planteó las dos vías, y me sirvió de introducción, porque hay 2 causas para interrogar a una pedagogía básicamente en términos de los procesos concretos. O es una transformación en la población con la cual se está trabajando en la transmisión, o es una transformación de las formas del conocimiento que deben ser transmitidos. Ahora bien, esta pregunta y estos 2 posibles causas de zarandeo o movilización de la pedagogía universitaria tienen un supuesto por detrás, y es que hay una pedagogía universitaria. Y es un supuesto que no siempre, ni todas, aceptamos o hemos tenido. Seguramente quienes estamos acá sí, porque estamos acá, pero el público en general y nuestras colegas en general, la pedagogía universitaria no es un problema en sí mismo. De hecho, yo no ocupo la posición que ocupo por mis atributos o capacidades en relación con la pedagogía universitaria, sino que ocupo el lugar que ocupo como profesor
porque tengo parte del currículum que acaban de leer que en el contexto me otorga una cierta autoridad que en un concurso, más una serie de cuestiones, me permitió acceder al cargo. Entonces el problema de la pedagogía universitaria hay que ponerlo, como cualquier problema, en contexto y desde alguna posición. Yo, en ese sentido, digo, tenemos unas posiciones que tenemos que hacer claras y públicas aquí para seguir esta conversación, y lo hago desde un recorte de un posicionamiento político respecto al derecho a la educación superior, que creo que lo es, y creo que es un derecho que no estamos logrando que se cumpla, y además lo hago desde una formación disciplinaria específica, que es la sociología y la sociología de la educación, y además desde una elección de en qué universidades me incorporo y en qué agrupaciones políticas y participación política dentro de mis universidades tengo, en esto que voy a retomar en un ratito respecto a las responsabilidades que tenemos como docentes. Decía que de las dos vías voy a comenzar por la primera, que fue parte de lo que escuché al comienzo y parte de lo que planteó Verónica recién, y es que la pedagogía, en tanto un saber un saber que se construye disciplinariamente, que se convierte en un campo, que empieza a construir evidencias, que publica, que tiene un congreso, etcétera, se convierte en un saber para dominar o para controlar un campo de acción. Un saber, como cualquier pedagogía, es un saber de orden tecnológico que pretende mejorar unas condiciones de transmisión sobre unos sujetos, y ese es el primer punto. El primer punto es qué transformación en los sujetos de la población universitaria ha habido que requiere este tipo de actividades, esta formación y las reflexiones que se vienen dando en los últimos tiempos. Ahora, esta pregunta así planteada podría llevar directamente al campo de la didáctica o propio de la pedagogía. Yo voy a salir un poco de ahí y voy a formular interrogantes a esas pedagogías y a ese campo para establecer el diálogo. Una primera pregunta es, y es un punto de partida, y es si estamos de acuerdo en el derecho a la educación superior, y el derecho a la educación superior como el derecho al acceso de un tipo de conocimiento a el conjunto de la población, porque si no estamos de acuerdo en eso, la conversación cambia, y ahí partimos de algunos problemas. En todo caso, lo que primero deberíamos decir es que tenemos unas huellas indelebles, algo de eso refería antes Verónica, y escuché algo en los comentarios anteriores del cierre de la actividad. Hay unas huellas indelebles acerca de que la universidad no es para todo el mundo. No es para todo el mundo como estudiante, ni tampoco es para todo el mundo como docente. Hay un atributo de la institución universitaria y de todo sistema de escolarización, todo el dispositivo de escolarización moderno que conocemos, se sostiene, entre otros elementos, en la selectividad. La selectividad es un atributo constitutivo de nuestra institución universitaria, que el derecho a la educación superior, entendida como el derecho al acceso a formas de conocimiento específico por el conjunto de la población, pone entre signos de interrogación. Porque la selectividad y el derecho no van de la mano. En todo caso, es una pregunta que podemos hacer en términos de política, pero acá vamos a dedicarnos a hacerlo desde una perspectiva política también, pero a la pedagogía. De igual modo, solo dejo acá la referencia, la voy a retomar en un ratito, y Verónica hizo ahí una introducción también al respecto, y es, también se interroga acerca de qué tipo de conocimientos se hacen disponibles para qué grupos sociales.
Y ahí la pregunta del derecho tiene que ver con la distribución desigual del conocimiento, que también es constitutiva de, como lo vamos a ver en un ratito, del conjunto de los dispositivos educativos modernos, pero de la universidad específicamente, en que no distribuye a todos los grupos el mismo tipo de conocimiento, y se reserva institucionalmente e históricamente la potestad de distribuir de manera desigual, pero no de cualquier manera, esa desigualdad en la distribución. Volviendo al primer aspecto, acerca de quién se constituye en la población y cuál es el problema ligado a la selectividad que enfrentan las pedagogías universitarias en este momento, la pregunta es, ¿quiénes quedan adentro y quiénes quedan afuera? Y vamos a avanzar sobre quiénes son los que entran, ¿no? Ahí me acercó Patricia algunos datos de un trabajo que hizo el área de estadística de la Secretaría Académica para la Universidad de La Pampa. Y algunos datos son interesantes, ¿no? Hubo, estos son datos del 21, ¿no? 1885 inscriptos, y de ese total ya tenemos una distribución diferenciada de edad, ¿no? Inclusive por carrera o por unidad académica, ¿no? Hay un gran porcentaje de jóvenes que acaban de terminar la escuela secundaria, pero hay otro porcentaje de gente que empieza a alejarse en años de la terminalidad de la escuela, o como dijo Verónica, mayores de 25, que son adultos, que por el artículo de la Ley de Educación Superior promovemos su ingreso por otras vías. Ahora, en la distribución ya tenemos una marca respecto de quiénes son y cómo distribuimos el conocimiento de manera diferenciada institucionalmente, porque en las facultades de humanas tenemos una preponderancia femenina y en ingeniería masculina. Y además, en ingeniería tenemos a más jóvenes con mejores condiciones socioeconómicas. Son datos estoy tomando los datos del trabajo que no sé si lo han distribuido en este seminario. Pero bueno, ahí ya tenemos dos cuestiones, ¿no? Una generización o un patrón de género respecto del acceso diferenciado al conocimiento. También tenemos una distribución etaria, y la distribución etaria va de la mano con condiciones para el estudio, si tienen hijos, si no tienen hijos, si están trabajando, si no están trabajando. Y ahí hay una distribución bien clara, no solo por facultad, sino luego por carrera. Digo, en Humanas de General Pico, que tiene mucha formación docente, hay más ingresantes que obtuvieron el título a más de 10 años, alrededor del 28%. Y en ingeniería y en agronomía, entre el 45 y el 50% terminaron el año anterior la secundaria. Ahí marca una clara conformación de quiénes son. Lo mismo en las condiciones de trabajo de la familia. En el nivel educativo me interesó ahí, no me quise poner pesado a pedirle más datos a Patricia a jugar, que es un vicio de formación sociológica, para jugar con los números, pero por lo que pude comprender, capaz que me equivoco y me corregirán ustedes, hay un piso de un 40% de los ingresantes que es primera generación, lo cual todavía es bastante grande para el avance que ha tenido la escolarización en los últimos 20 años. Ahora, este pantallazo nos habla de unas distribuciones, de quienes acceden. Hay unos niveles socioeconómicos medios y medios altos. En lo que es en niveles socioeconómicos medios bajos están distribuidos de manera diferenciada por las carreras, pero tienen presencia.
Ahora, habría que contrastar este dato con otro dato que habría que ver para ver quiénes son los que forman esta universidad, en tener el dato, estos mismos datos de cuáles son sus egresadas, no solo sus ingresantes. Y ahí vamos a tener, en este orden heterogéneo, la universidad, nuestras universidades, la Universidad de La Pampa no es diferente en esto, no es homogénea. Las facultades de ingeniería, las de humana, o las de ciencias jurídicas no se comportan igual, no convocan al mismo estudiantado, al mismo cuerpo docente. Hay una serie de distinciones que podemos establecer ahí, pero habría que ver en cada caso no solo quiénes ingresan, sino cuáles son las características sociodemográficas de quienes egresan, tomando más allá de las cohortes. No voy a dedicarme a eso ahora. Ahora, acá la pregunta que vuelve es, ¿cuánto una pedagogía registra a quien le enseña? Y la pregunta esta es la primera pregunta, la pregunta de la didáctica. ¿Quiénes son tus estudiantes para ver cómo tenés que enseñar? Yo voy a plantear lo voy a plantear de otra manera, y es que la pedagogía construye un sujeto pedagógico. Y la selectividad es solo una parte de un proceso discursivo, material, mucho más complejo, que es la producción institucional de un sujeto pedagógico. Y por sujeto pedagógico voy a marcar y decir que no solo me refiero al estudiantado, sino también a el cuerpo docente. Porque también es partícipe, sujeto pedagógico en tanto es una subjetividad que participa de una relación compleja como es la transmisión. Y en este caso, universitaria. Yo me atrevería para elevar un poco el nivel de interrogación y tal vez molestar un poquito más, y es que uno podría decir que las universidades no reciben sujetos pedagógicos, las universidades producen sus sujetos pedagógicos, como toda institución educativa, instituye unas formas de pedagogía, unas formas de institucionalidad que producen una subjetividad pedagógica que hace que haya gente que pueda permanecer y gente que no pueda permanecer. Porque el problema del ingreso, y por eso ustedes hacen un curso entre primero y segundo año, es que ya sabemos que es ahí donde hay un cuello, donde se opera una selectividad. De hecho todas las curvas que conocemos de las instituciones universitarias, el que llega a tercer año sigue, ¿sí? No está ahí el corte. Tenemos un aumento en el ingreso, en la inscripción, tenemos una diferencia fuerte entre quien se inscribe y quien se sienta, ¿sí? Y ahí tenemos un problema estadístico del sistema, que no me voy a meter ahora, pero que es muy relevante. Y la pregunta sobre la construcción del sujeto pedagógico institucional es la vieja pregunta, una vieja pregunta, digo, del origen de la pedagogía como saber, o como campo de saber, es ¿quién puede ser enseñado? Lo que está detrás de la selectividad es quién puede ser enseñado, es la construcción de a quién se le puede enseñar. Y esa pregunta es diferente, porque esa pregunta ya nos pone respecto de qué condiciones tiene que tener alguien. En un momento eran las mujeres las que no podían ser enseñadas, o los indios, o los afrodescendientes, fuimos diferentes partes de la sociedad. Entonces, la pregunta acá es qué hace falta o cómo se construye la posibilidad de ser enseñado en la institución. Y esa pregunta va de la mano de un problema que tenemos desde hace mucho tiempo, pero que el capitalismo viene procesando de un modo muy exitoso, que es quién sobrevive y quién es o cómo es el sujeto exitoso de una institución universitaria. ¿Cómo se construye un sujeto exitoso? Para ver esto en detalle, en términos metodológicos, deberíamos ver quiénes ingresan, quiénes egresan, pero deberíamos mirar, sobre todo, por default metodológico, quiénes no siguen.
Y la mirada sobre el afuera, sobre el que no queda, sobre la que no puede, sobre la que no llega, no es la inscripción. Y si bien ahí hay un filtro grande que tiene un proceso previo, ligado a procesos sociales de otra complejidad, respecto de las percepciones identitarias de los grupos sociales, de si les da o no les da para ir a la universidad, ahí ya hay un filtro, ahí ya hay una construcción, que las universidades nos va a llevar muchísimo tiempo transformar, si es que se logra en estas condiciones sociales. Pero la pregunta es, ¿qué formas institucionales, qué formas de pedagogía construyen qué sujeto pedagógico? Aquellos que, porque la mirada, ahí es medio clásica sociológicamente la mirada, aunque revisitada gracias a muchos autores de la década del 70 y del 80, mirar el margen nos sirve para entender el nudo central, mirar quién se queda fuera, quién no puede, quién tarda más, es muy útil. Así como mirar la distribución de los grupos sociales en las diferentes unidades académicas, carreras, etc. Cuando nos referimos a cómo se construye ese sujeto pedagógico, también lo quiero poner como contrapartida en quienes formamos parte de la docencia universitaria. Y cómo construimos la actividad de docencia como parte de nuestra actividad universitaria o académica mayor. ¿Qué lugar tiene? ¿Qué lugar tiene en nuestro tiempo? ¿Qué lugar tiene en nuestra validación institucional? ¿En nuestras valoraciones y evaluaciones? ¿Cómo se juega ahí? Le voy a dar un dato, no lo conozco del caso de la Universidad de La Pampa, les doy un dato genérico de Universidad del Conurbano, un dato que recogimos hace unos 6, 8 años atrás ya. La pandemia nos hizo a todas poner complicado con los tiempos, pero fue hace 8 años en realidad. Y es que en los primeros años no hay, o hay un porcentaje muy bajo de docentes de mayor antigüedad y de alto prestigio, digamos, en su campo disciplinar. Esos docentes se van moviendo hacia los últimos años. Y hay una construcción es lo mismo que en el profesorado, ¿no? Y acá en la Argentina tenemos un par de estudios que se han hecho, pero hay muchos estudios europeos sobre el tema, de cómo se arma el recorrido de un docente. Y uno lo que ve es que en los primeros años hay docentes universitarios más jóvenes, con menos recorrido, y que aquellas personas que son referentes en un campo específico no están en los primeros años, sino en los últimos. Un argumento que en algún momento se esgrimió en una discusión pública sobre esto es que el conocimiento inicial es más genérico y el de hacia el final es más específico. Bueno, eso es parte de la condición institucional de la construcción de un sujeto pedagógico. O sea, un plan de estudios que empieza por lo general y va por lo particular no es del orden de la naturaleza, no es algo que cayó o surgió de alguna divinidad, sino es una construcción política y epistemológica. Así como suponer que alguien que maneja mucho un tema específico no puede enseñar algo muy genérico, ¿no? Y así podríamos decir ahora, esa conformación también del sujeto que entra en contacto con los primeros años, el sujeto pedagógico docente, también es una construcción que hace la institución y hacemos las instituciones. Volviendo al sujeto pedagógico estudiantado, voy a plantear algunas cosas, ¿no? Primero algunas más generales, y después me voy a detener en alguna más. La primera es respecto de unos elementos básicos. ¿Qué saberes se requieren? Que es el gran tema de debate, de lo que traían, de lo que saben, de lo que no, ¿no? Yo hice una observación en una clase, no voy a decir la disciplina para no generar acá un conflicto de facultades a lo Kant,
pero que escribió en el pizarrón el primer día de clase, una profesora adjunta, esto es lo que tendrían que ya saber. Primer día de clase de primera materia, de primer año de una carrera universitaria. Y hizo una raya en el pizarrón y dijo, esto es lo que ya deberían saber. Así que si no lo saben, fíjense qué van a hacer. Cerró la raya y en la otra parte del pizarrón comenzó. Unidad 0, que no era lo anterior. ¿Sí? La unidad 0 ya era nuevo. ¿Sí? Pero bueno, era un punto de inicio. ¿Qué saberes se requieren? ¿Qué recursos se ponen en juego? ¿Qué recursos que acá ya hablamos de recursos de diferente índole? Voy a clasificarlos rápidamente en materiales y simbólicos. En los materiales nos referimos a aquellos recursos de disponibilidad de tiempo, de dinero, pónganlo de las condiciones que hay para estudiar, que se requieren, del espacio, del acceso, de poder mudarse, de poder ir a estudiar a un lugar, dedicarse a eso, etc. Y simbólicos, no solo respecto de qué se sabe de antes, sino de todas esas disponibilidades, de capacidades y de hábitos. Ahí trajo Verónica esa categoría de Bourdieu. O sea, qué formas de percepción y de actuación ya tiene alguien para sostener 3 horas de un teórico, un práctico, 4 materias al mismo tiempo, el dominio de formalizaciones cada vez más crecientes, sea la escritura, la matemática o cualquier forma de formalización o de abstracción. ¿Y acá qué se juega? Acá se juega la intersección entre 3 grandes categorías que Verónica ahí mencionaba. Yo las ordené a través de la categoría de interseccionalidad, que son las de clase, la de patrón de género y la de racialización. Y los recursos están disponibles de manera desigual y se van superponiendo considerando cada una de estas 3 esferas de la condición social y humana de cada una de nosotras. Ahora, yo me voy a concentrar en una condición y un elemento que hace a la producción del sujeto pedagógico, que es clave. Yo esto lo tomo retomado de varios autores, pero lo que yo llamo la economía política de una pedagogía. Y la economía política de una pedagogía la reduzco en términos de indagación a el tiempo. El tiempo expresa la economía política de cualquier pedagogía. O sea, ¿cuánto tiempo necesito de cursada? ¿Cuántas veces tengo que ir? ¿Cuánto tiempo tengo que estar? ¿Sí? Eso habla de un tipo de sujeto. Si yo tengo una cursada de todos los días, 4 horas, bueno, no todo el mundo está en la igualdad de condiciones para acceder a eso. Ahora, el tiempo también refiere a lo que necesito fuera de la cursada. ¿Qué tiempo necesito de qué? ¿Qué tiempo necesito para hacer mis trabajos como Nobel profesional en los últimos años de las veterinarias, de las médicas, de la docencia? ¿Qué tiempos necesito respecto de la participación en ciertos trabajos de campo, en qué momento de la carrera, de moverme, de no moverme? Todo eso lo traduzco en tiempo, porque el tiempo es una buena unidad de medida, y no es que me haya puesto de golpe estructural marxista, pero el tiempo es una buena medida del dinero y de los recursos disponibles. Por eso digo que el tiempo refiere a una economía política de la pedagogía. ¿Cuánto tiempo requiero hasta para conseguir el material? ¿Cómo accedo al material? ¿Hay biblioteca? ¿No hay biblioteca? Lo puedo ir llevando al tiempo. Y además ese tiempo, en el caso universitario, se liga directamente a la duración de las carreras. Carreras que tienen promedio de duración de 9 o 10 años en el conjunto de la matrícula, ¿sí? Carreras que se resuelven en el tiempo teórico previsto. Ahora, el tiempo teórico previsto y el tiempo real, y el tiempo promedio, suponen una economía política de una forma pedagógica e institucional que estamos construyendo día a día.
Acá voy a incorporar un elemento, y es que todo el tiempo que estoy hablando de pedagogía universitaria y de estas interrogaciones, no me estoy refiriendo, como se habrán dado cuenta, solamente a la actuación docente. No me estoy refiriendo al acto del docente en el aula, sino me estoy refiriendo al conjunto de elementos que hacen a una pedagogía institucionalizada, ¿sí? Ahí esa categoría vieja de Elsie Rockwell es muy útil en este sentido, de pensar que hay una pedagogía de la institución, acá sería de cada facultad, inclusive a veces es de cada carrera, que se van construyendo lógicas de recursos requeridos. Uno de los ejemplos es un ejemplo es el de las lenguas y las artes. Les voy a dar ese ejemplo, que es un poco como extraño para la mayoría de las facultades y de las carreras, porque es muy útil. Para aprender a ser músico en la universidad, ¿ya hay que ser músico antes? Y acá es la lógica del tiempo pretérito objetivado. O sea, la economía política de construir un músico o una música, construir un artista, ¿tiene que ser artista antes de entrar en la formación? La discusión de la UNA, ¿no? De la Universidad Nacional de las Artes. O sea, ya tenés que ver, es como los exámenes de ingreso al nivel superior en lenguas extranjeras. Hay examen de idioma. Entonces ahí se supone que hubo un tiempo acumulado, o sea, una economía ya invertida, ya producida, cargada en el individuo, que lo que porta ya es un saber que la universidad no se hace cargo. Es la raya de la colega que refería antes, ¿no? Institucionalizada en un examen, que es el acto más selectivo que hay. Sin embargo, el problema de la selectividad y el problema del tiempo, o sea, ¿qué tiene que tener antes y qué se hace cargo la pedagogía de esta institución? ¿De qué formas de saberes nos hacemos cargo institucionalmente y cada una de nosotras como docente respecto de cada uno de los que tenemos delante? Y ese es un problema central. Lo pongo en términos de tiempo y de economía política, de la pedagogía, que así me gusta trabajarlo, porque me parece que es una forma de acceder a este problema en términos de disponibilidades y de una discusión política diferente de si le echamos la culpa a la secundaria, al docente de álgebra 1, y así, digamos, al de sociología general y al anterior, digamos, sino que hay qué tiene que portar en términos de recursos a alguien y qué está dispuesta la institución a entregar respecto de recursos y de tiempos disponibles, tiempos objetivados, tiempos subjetivados, los tiempos en todas sus formas. Me voy a meter ahora, dejando esto acá en suspenso un ratito, en el problema del conocimiento y la relación entre las formas de construcción institucional del conocimiento y los sujetos que produce. Entonces, ya hice algunas marcas en relación a la interseccionalidad, ¿no? A el orden de clase, el orden de género, o los patrones institucionales de género, y la racialización de la producción de subjetividades y de las relaciones. Y acá es donde la trama de relaciones entre saber y poder se hacen más visible, y a todos nos resuenan más o menos las mismas autoras y autores. ¿Por qué? Porque esta discusión acerca de cómo se ordenan las disciplinas y qué requiere cada disciplina y qué formas de saberes requiere cada disciplina, es la discusión de las ingenierías respecto del análisis matemático. Es la discusión de las pedagogías respecto de la filosofía. Y así podríamos avanzar en esa conversación. Pero hay algo que habla de que el ordenamiento institucional que tenemos en las universidades y que es el más difícil de romper respecto del conocimiento, en realidad habla de unas jerarquías sociales que se hacen presentes en el control del acceso al conocimiento, a ciertas formas del conocimiento. Cuando las formas del conocimiento se hacen
más abstractos, con formas más complejas en su modelización y formalización, la selectividad es más alta. ¿Sí? Y esto hace que haya ciertas carreras donde se requiera más tiempo, mejores condiciones, y que vayan ciertos sectores sociales y a otras carreras otros grupos sociales. Las jerarquías del orden disciplinar, las jerarquías del orden, es como ver el parque automotor facultad por facultad, ¿no? Que es un indicador que uno puede tomar empíricamente, y ir a ver qué pasa, e ir a ver quiénes están, ¿no? A qué hora, cómo se arman las cursadas, ¿no? En exacta se cursa de la mañana a la tarde, ¿sí? Y en las pedagógicas a la noche, sobre todo, ¿no? Uno ve la distribución de las... Si esto se puede ver muy bien en la distribución de aulas, ¿no? Cuándo hay aulas disponibles en una facultad respecto a la cantidad de gente, ¿no? Inclusive en el recorrido temporal. Pero bueno, decía, el orden del conocimiento y el orden del saber expresa unas jerarquías, y esas jerarquías, cuando se convierten en institucionales, instituidas, digamos, lo que hacen es distribuir esa jerarquía social del conocimiento a diferentes grupos sociales. Y ahí hay un problema respecto de qué grupos sociales acceden a qué formas de conocimiento universitario. Ya no estoy discutiendo lo que propuso Verónica, estoy 5 pasos antes de lo que ella propuso. Ahora voy a ir a mencionar algo de eso que lo tenía ahí planteado, y lo voy a recuperar. Pero acá hay un problema, y es cómo se distribuyen entre grupos sociales los accesos diferenciados a formas de conocimiento, ¿no? ¿Quién puede acceder a cursar 9 años sin trabajar? 7 años sin trabajar. ¿Quién puede acceder a unas formas de construcción de sujeto donde la profesión llega muy tarde ligada al desempeño profesional, y aquellas otras que rápidamente lo ingresan al sujeto en ese proceso de la formación profesional? Ahí hay otra distinción, que vuelve sobre la economía política de la pedagogía, por el tiempo. ¿Cuánto tiempo se requiere para la inserción y la formación del profesional? Obviamente que me estoy concentrando en algunos temas, estoy dejando otros grandes temas para discutir, pero elegí estos para presentarles acá y no pasarme demasiado de lo que habíamos acordado de tiempo. Para redondear algunas de estas ideas y abrir al diálogo, que fue lo que habíamos conversado para continuar, una de las primeras cosas que planteé es que la pedagogía no se expresa o no es lo que hace un docente en un aula, pero también es lo que hace un docente en un aula. No se consume, no se reduce a lo que hace un docente en un aula, sino que hay condiciones y regulaciones institucionales, inclusive algunas que las propias instituciones universitarias. ¿Sí? Yo acá no me metí, por ejemplo, con el tema de la regulación del conocimiento entre lo que regula la universidad y los cuerpos colegiados externos a la universidad respecto del conocimiento legítimo, los colegios, ¿sí? O las regulaciones estatales de determinadas profesiones, y así podríamos avanzar en eso, pero sería otro tipo de conversación. Entonces, la pregunta sobre la interrogación que el derecho a la educación superior y al acceso al conocimiento que brinda la educación superior le hace a la pedagogía universitaria es una interrogación a cada una de nosotras, pero además a la institución en su conjunto. Y ahí tenemos un serio inconveniente, que es conmover una institución como la institución universitaria. Sin embargo, yo creo que hay ahí un atajo, más que un atajo hay una diagonal, no es un atajo, es una diagonal, y es que la responsabilidad sobre las instituciones universitarias, y en el caso de nuestras instituciones universitarias, las tenemos nosotras mismas. O sea, el cogobierno de las universidades nacionales nos pone que la responsabilidad sobre la pedagogía universitaria
no solo la tenemos dentro del aula, sino que además la tenemos en el gobierno de la universidad, ¿sí? Formando parte de diferentes instancias. Y el gobierno de la universidad no solo me refiero a los órganos de gobierno, me refiero también a las instancias de evaluación, a la construcción de planes, a la aprobación de programas, a qué se otorga como equivalencias, a cada uno de esos procesos decisorios que hablan del gobierno que construye una forma de conocer que supone un sujeto que conoce. Si lo ponemos en resumidas cuentas, esta última frase reduce parte de lo que estuve planteando, en que estamos hablando de qué sujeto conoce, en qué contexto, qué formas del conocer se construyen y a quién habilitamos para que conozca de un modo determinado y a quién no. En todo caso, y con esto cierro, y acá creo haber respetado el tiempo que habíamos acordado, la responsabilidad es una responsabilidad compartida. No todas tenemos la misma responsabilidad, está claro. No es la misma responsabilidad de un ayudante de segunda categoría que acaba de ingresar que de una titular o de la rectora. Pero cada una tiene, así como tiene una responsabilidad, tiene sus límites. Y los límites están dados por las formas de gobierno que nos damos. Y yo creo que esta discusión del derecho a la educación superior en el contexto de universidades cogobernadas es diferente que en otro tipo de institución y otras formas de gobierno. Volviendo al tema, me parece que hemos avanzado mucho, de hecho estamos haciendo esto, ya de por sí problematizarlo es un gran avance. Conmover ciertas estructuras es algo muy laborioso y que seguro se intersecta entre esas responsabilidades que tenemos cada una y las que nos hacen copartícipes en el gobierno de nuestras instituciones. Eso que une, ese vector es la política. Ese vector es la política. La política parada frente a una clase, la política en las responsabilidades que tenemos en cada una de las instancias de gobierno en este sentido amplio que estoy proponiendo. Bueno, hasta ahí abrimos ahí como quieran seguir. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Bueno, tal cual ha quedado planteado entonces, queda abierto el espacio para el intercambio de preguntas. Pueden hacerlo a través del chat o, bueno, habilitar micrófono y compartir, bueno, inquietudes que hayan surgido a partir de esta conferencia y de lo planteado por Verónica también. No sé si preguntas, pues me van a hacer responder. En todo caso, podemos abrir conversación. Inquietudes, pues la conversación es así. Han quedado todos pensando, Oscar. El silencio aumenta en los entornos de este tipo. Si puedo, voy a hacer una preguntita, un comentario. Sí, Pedro, adelante. Muchas gracias, Oscar, muy claro tus conceptos. Muchas cosas súper interesantes. Me gustó esa distinción que hiciste entre las carreras en las cuales hay que esperar 7 o 8 años o más para empezar a ejercerlas, digamos, y las que incorporan, supongo que dentro de en el transcurso del desarrollo, el acceso a la práctica, me imagino. Me pareció súper interesante eso, la verdad que eso es una cosa que no lo había tomado en cuenta. Pienso porque ahora veo acá dentro del grupo que tenemos gente, por ejemplo, del área de enfermería, y bueno, supongo que hay otras carreras más que toman por ahí acceso más temprano que otras carreras. Yo estoy pensando, yo hice la licenciatura en física y es impensado que nosotros en general accedamos a algo hasta que terminemos la carrera, que suelen ser estas que vos decís, de 7, 8 o 9 años, hasta completarla.
Era eso nada más, el comentario, porque a mí me sorprendió, nada más. No tengo una pregunta específica, nada más. Oscar, hay una pregunta en el chat. Mara Sí. está consultando qué contexto define al estudiante como exitoso. ¿El contexto del rendimiento académico institucional o el desempeño profesional? La institución determina y qué puede determinar al respecto, dice Mara. ¿Quieren que vayamos a una o Sí, cómo no. cogemos varias, como quieran? Si querés, vamos de a una. Dale. Voy con un comentario del planteo de acá del colega. Bueno, en las exactas te diría más, y tengo algún paso no exitoso por física, metí 6 finales nada más. Creo que los peores en algún punto, porque metí las primeras 6. Así que ahí tengo una deuda que con las lecturas epistemológicas vuelvo sobre eso todo el tiempo. Pero en las ciencias exactas, así como en otras, o sea, no se tiene ni voz hasta que te recibís y entras en el posgrado. O sea, en las exactas, en los últimos decenios, ¿sí? Hasta que no entras en un equipo para formarte en el posgrado, ni siquiera tenés palabra, no es que no tenés acceso a la actividad profesional, no tenés ni legitimado como sujeto que podrá hacer una pregunta entera. Y me parece que ese es un elemento respecto de cómo se construye esa forma de intervención y de incorporación a la actividad, que también va seleccionando, ¿sí? Porque acá hay un principio de que a mayor tiempo, vuelvo al concepto, ¿no? A mayor tiempo, mayor disponibilidad de recursos. Entonces vos tenés que tener recursos disponibles durante mucho tiempo para escuchar hablar de algo cercano a lo que te vas a dedicar, ¿no? Entonces ese tiempo, que es un tiempo subjetivo del conocimiento político, habla de una economía que hay que estar disponible durante 8 años hasta que vos salgas y puedas decir algo, formular una pregunta más o menos aceptable por el contexto. De la pregunta que la leo, yo estoy llamando estudiante exitoso al que se recibe. Yo lo estoy diciendo en ese marco. Y sí creo que la institución define, y cuando digo la institución, yo terminaba mi presentación con el problema del gobierno, porque no quiero objetivar o reificar el concepto de institución de que es algo que no tenemos nada que ver, ¿no? Es la institución con todas nosotras dentro, con todo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, etc. Y también con las limitaciones que todo proceso de institucional tiene. Ahora, el desempeño profesional depende de muchas cosas, y podríamos discutirlo ampliamente. El desempeño profesional, yo me atrevería a decir algo solo por una cuestión de brevedad, de decir, la formación de base, la formación de grado, construye un piso respecto del desempeño profesional. Pero no determina, porque ninguna formación respecto al desempeño en proceso de trabajo, ninguna formación determina el 100% del éxito en el desempeño. Ninguna. Y eso está recontra. La sociología del trabajo lo ha estudiado, lo venimos trabajando hace mucho tiempo. O sea, por debajo de ese piso seguro va a ser malo el desempeño profesional. Pero no hay una determinación directa entre... ¿Por qué? Porque los procesos de trabajo... No quiero dar ejemplos puntuales tendría que dar muchos para no herir ninguna susceptibilidad, pero piensen en cualquiera de las profesiones. Digamos, hay posibilidad de desempeño profesional para una variedad de personajes que se reciben en nuestras universidades. No hay un solo modelo, así como no hay un solo proceso productivo o de intervención, ni un solo contexto académico en el cual desempeñarse, ¿no es cierto? Hay algunos que son más restringidos y otros son más variables. No sé si termino de contestar, pero diría eso. Bien, Mariano Petti deja allí un comentario también, Oscar, si lo estás viendo, dice Sí, excelente ahí lo vi, planteo muchas de gracias. distribución de responsabilidades.
Bien, y hasta allí son las preguntas que veo por el momento. Había alguien, me parece que había alguien que le levantó la mano. Ah, bien. Sí, sí, si me permiten, yo quería hacerle una pregunta a Oscar. Me encantó la presentación, y era conocer un poquito, es decir, saber algunas recomendaciones u opiniones en relación a cuestionamientos que hizo, porque yo creo que la mayoría, es decir, quienes estamos acá, estamos o bregamos por el derecho a la educación superior, pero la verdad es que es una realidad esto que planteó respecto de que existe estas dos caras o dos visiones de selectividad versus derecho, ¿no es cierto? Y comparto plenamente que la institución somos todos, somos quienes hacemos la institución. En el cogobierno universitario ahí tenemos representación y podemos arbitrar los mecanismos de transformación que son necesarios para ir construyendo cada vez más realidad en torno a esto del derecho a la educación superior. Sin embargo, sigue siendo, recién justo con algo que dijo, ¿cómo hacemos para reducir las limitaciones que tenemos como institución para que esto sea cada vez una realidad mayor? ¿De qué manera considerás, Oscar, o qué consejos sobre la base de tu experiencia, se puede trabajar mejor en pos de sensibilizar al conjunto del cuerpo docente? Porque, es decir, se pueden generar diversas instancias desde la política universitaria para que esto sea cada vez una realidad, pero bueno, la verdad también, no hay que negarlo, es que en todo el conjunto del cuerpo docente siguen existiendo estas dos miradas. Entonces, ¿qué consejos podrías brindarnos respecto de cómo sensibilizar a un conjunto más amplio de docentes que tienen esa otra mirada más de selectividad y no tanto de la educación superior como derecho? Cuando perdí el pelo, dejé de dar consejos. No me atrevo a dar un consejo. Permitime no responder directamente tu pregunta. No podría. No podría por muchos motivos, que entre otros por los cuales no hago consultoría de estas cosas, sino que participo en estos debates y en estas formas de participación. Así que no tengo respuesta corta, lo lamento. Tengo respuesta larga. Y la primera respuesta larga... voy a responder, mira, para no sesgar la escucha de quien esté ahora escuchando, quienes vayan a escuchar, la voy a dar con una imagen de Max Weber. Max Weber dice, en un momento de un debate público, dice, cuando se pone al profesor en el lugar de profeta, estamos en un serio problema porque no tenemos ni religión ni política. Entonces él invita a quienes le preguntan qué hacer, salir afuera del aula y discutir, porque ese es el espacio en el que somos comunes. Yo creo que se resuelve con el debate público y con la disputa política, pero una disputa política, este es un problema de una disputa cultural más amplia, no es un problema solo de la universidad, porque yo te voy a agregar algo, y esto te lo puedo decir de un trabajo que pude acceder de 2 o 3 universidades, inclusive la General Sarmiento, que lo hice como secretario académico. Cuando vos le preguntás, no a los docentes que generan selectividad, le preguntás a los estudiantes que quedaron dentro, ¿qué opinan de la selectividad? Te van a decir de que está buena. O sea, la selectividad también produce una incorporación de vincularse con una forma de estatus, ¿no? Acá podríamos hablar de
lo podríamos plantear de muchas maneras, de desclasarse, de transformaciones identitarias, lo podríamos, ¿no? O sea, de perder el registro. Cuando yo me refería a la interseccionalidad, ¿sí? A esos tres aspectos que hacen a las relaciones intersubjetivas, o sea, salir de la clase capaz que es más difícil, pero rápidamente aceptar el patrón genérico o re-racializarse y teñirse, no en mi caso, como es obvio y ululante, diría Dora Barranco. Pero alguien que es ese reflejo de blanquitud que produce el título universitario, el traje, ¿no? Que produce esa transformación de posición subalterna a una posición de estatus. Quien entra y queda, fue un debate que tuvimos en General Sarmiento. Yo participé del proceso político de transformar un curso que había de trabajo durante unos meses, que inició siendo de un año, para que ingresen directamente a las carreras. Y ahí los propios estudiantes que habían pasado por ese curso, algunos que habían tardado 2 años en hacerlo, una estructura que debía durar 6 meses, te decían que les había aportado muchísimo. Entonces ahí la pregunta es ¿a quién le haces? ¿No? Entonces el problema es político respecto a un debate más amplio. Y ahí yo te diría, le incorporo algo que no incorporé en mi presentación, que lo pueden leer en Rinesi mucho mejor de lo que puedo decir yo, ¿no? Y es que cuando se discute que la selectividad hace correr riesgo de la calidad, ahí ya hay un posicionamiento respecto de qué significa que ingresen ciertos sectores a manejar cierta forma de conocimiento. Y ese es un problema muy serio, que lo tiene el conjunto social. Y en todo caso, la universidad tendrá que, como espacio público, y ahí me refiero al ágora, ahí Arendt nos propone una manera de pensar, Hannah Arendt nos propone una manera de pensar también el debate público, y la universidad tiene una responsabilidad de hacerlo público. Lo que pasa es que todavía no es tan público. No se puede decir tan fácil, pero yo te podría decir que en algunos departamentos, en alguna disciplina, se dice más fácil que en otras el tema de la selectividad. Bueno, eso tiene medio vaso lleno, medio vacío, pero lo que resuelve esto es el Estado público, un debate político, de orientación y de relaciones de poder respecto del conocimiento. ¿Puedo decir algo? ¿A quién le pregunta, rectora? Perdón. A ustedes. Porque me salgo de la vaina, ¿viste? No, Claro. no puedo evitarlo. Me extrañaba a mí que estaba tan calladita. Y porque los comentarios son para él, no para mí, digamos, ¿no? Por eso pregunto, pero... A ver, a mí me parece, retomando también tus palabras, Oscar, en esta idea de la producción, la universidad produce también nuestros propios docentes. Me parece que esa imagen es perfecta para entender que los docentes que produce nuestra universidad no están al servicio de lo popular, sino todo lo contrario. Digamos, esta idea de la blanquitud a la que vos estás aludiendo, y creo que de algún modo cuando yo hoy hablaba de este conocimiento que para mí es una limitante, porque me obliga a pensar en otro tipo de conocimiento, ¿no? Cuando yo pienso, yo soy profesora de primer año, ¿no? Y tengo centenares de pibas y de pibes que están bajo mi responsabilidad. Y cuando vos empezás a prestar atención, vos te das cuenta que vos estás en un andarivel que es paralelo al de ellos. Y entiendo que es nuestra responsabilidad cruzar esa vía, ¿no? El ejemplo tan claro que vos das de la raya que se traza, en un momento yo pensé, dije, bueno, pero esta profesora lo explicita. Nuestros claustros están llenos de profesores que no lo explicitan y que después somos evaluados y seleccionados a partir de esos criterios que tienen ellos como norte y que nosotros desconocemos. Y lo digo como una persona que digamos, hace más de 35 años que estoy dentro de la universidad, que ha transcurrido todo el proceso formativo, ¿no? Incluso en la gestión. Porque esto que vos decís es bien típico, cuando
para mí es una marca de la mercantilización, ¿no? Digo, para mí es tan claro eso. Cuando un estudiante advierte las lógicas selectivas y dice, pero yo pertenezco, ¿no? Donde se coloca no en el nivel subalterno, sino por el contrario, es como si nos olvidáramos de dónde viniéramos, de dónde venimos. Digo, cuando yo hace un momento decía, la primera generación, muchos de nosotros somos primera generación, ¿qué nos pasó en el medio? ¿Nos olvidamos quiénes somos? ¿No podemos entender quiénes son las personas que tenemos frente a nosotros? Digo, hay como, suelo utilizar una imagen de las toneladas de cultura que se depositan sobre nuestros cuerpos incluso, porque no solo tiene que ver con nuestra palabra, cómo tomamos la palabra, sino también cómo nos vestimos, cómo nos movemos, qué hacemos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Los estudiantes y las estudiantes perciben con una claridad absoluta quién es profesor y quién es estudiante. Esto es maravilloso para ver incluso cómo se espera que nos comportemos dentro de la universidad, ¿no? Esto es realmente maravilloso. Yo lo escuchaba recién a la compañera cuando hacía esta pregunta respecto de los profesores. Los y las profesoras vivimos bajo lógicas mercantiles, y discúlpenme la historia, ¿no? Pero digo, yo formé parte de las discusiones y de las disputas del 95 con la Ley de Educación Superior, y en realidad está claro, digo, nosotros hoy estamos percibiendo, voy a poner solamente un ejemplito, nosotros percibimos un salario diferencial por titulación, ¿no? Especialistas, magíster y doctores. ¿De dónde sale esa distinción? ¿Por qué no podemos concebirnos como profesores y profesoras? ¿Por qué necesitamos anteponer nuestras titulaciones? ¿Somos un espécimen aparte, separados? Es un problema de selectividad y de legitimidad social. Digo, ¿no? A mí me da risa porque, digo, pongo por ejemplo esto. El currículum de Oscar, leído previo a su conferencia, les dice a todos ustedes la legitimidad que él tiene para decir lo que va a decir. Es el principio de autoridad. Y yo aparezco, profesora Verónica Moreno, bueno, dijo, hay 4 cosas, y me da risa, porque esto funciona, y es altamente eficiente bajo estas lógicas que estructuran nuestra conciencia incluso, ¿no? Digo, es muy difícil despegarnos de estas lógicas eficientistas, selectivas, que nos colocan en lugares distintos, cuando en realidad el gran problema es que no nos vemos como iguales. No quiero decir que seamos iguales, quiero decir iguales en el sentido de las personas que en todo caso estamos convocadas por un objeto que es el objeto de conocimiento, ¿no? En este caso, hoy, ¿qué nos convoca? Es esta preocupación por nuestros estudiantes. Es esto porque estamos tomando conciencia, hay algo en la universidad que cruje, y que cruje cada vez más fuerte. Y a nosotros se nos va a caer encima. Digo, o se nos cae encima o hacemos algo con esto, ¿no? Bueno, nada, eso quería decir. Gracias. Aprovecho esta intervención para plantear otra cosa que vos dejaste flotando. Y lo voy a ligar a la última parte de tu intervención. Vos hablabas de los tipos de conocimiento y después ligaste al final el tema de cómo se construyen las autoridades, ¿no? Y es un tema que a mí particularmente me interesa sobremanera, que es cómo se configuran las fuentes de legitimidad del conocimiento. Inclusive respecto de la producción denominada científica y la profesional, ¿no? Y es eso que en las universidades está tan presente el debate de cuáles son las fuentes de la ciencia y cuáles son las fuentes de la profesión, inclusive, ya metida dentro del barro, digamos, de las disputas dentro de la universidad. Y eso va de la mano de las titulaciones, de los kioscos, de las revistas, o sea, la trama, o sea, lo que uno no puede dejar de decir es que las jerarquías de las formas del conocimiento están ligadas a relaciones de poder entre grupos que se van institucionalizando y que definen que un doctorado
para tal cosa es más relevante que un no doctorado, cuando capaz no tiene nada que ver con lo específico, digamos, ¿no? O en todo caso, sin preguntar qué había dentro del doctorado, y a otro que no lo tiene, qué había dentro de su práctica profesional y su biografía. No hay una preocupación nos cuentan, digamos, la mercantilización está en el conteo del puntaje del CV, de artículo, de año, ¿no? Te resumen la antigüedad docente y después empezás a contar porotos pensando en un concurso o lo que fuere, ¿no? Ahora, me parece que hay un problema respecto de los tipos de conocimiento y las formas de autoridad que están vinculados a eso, en que me parece que tenemos que considerar que hay aspectos donde hay formas de conocimiento que en la universidad no ingresan y quedan subordinados, y hay otros que entran de esos subordinados porque fueron codificados por algún grupo. Piénsenlo en cualquier proceso de trabajo. Cualquier proceso de trabajo termina siendo codificado por alguien, la ingeniería nace con eso, la economía misma, las finanzas nace con eso, se codifica y se convierte en otra cosa. Y hay una disyunción, hay una ruptura entre el proceso de producción de una forma del saber y cómo ese saber se codifica y se convierte en otra cosa. Ahí el problema que tenemos es que en la universidad no estamos logrando suficientemente generar un puente entre las formas alternativas de producción del saber o los saberes alternativos y las codificaciones que nosotros tenemos responsabilidad de hacer. Pues yo lo pondría también en otros términos, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer disponibles una forma de saber que no están disponibles. Y lo pondría en términos de qué se hace público, a qué se da acceso y a qué no se da acceso. En el campo, pensemos en las ciencias más, que desarrollan más la formalidad. En algunas de las ciencias exactas, claramente, como puede ser matemática, como puede ser física, las relaciones profesionales con las ingenierías, con algunas ciencias médicas, con las agronómicas y algunas otras ciencias sociales. Y ahí es, ¿qué formas de conocimiento se codifican de qué manera? Y en qué contexto se producen su producción, en qué contexto se producen y en qué contexto se transmiten. Y ahí el problema está en qué lugar tienen las universidades en la validación de esos procesos de producción y en la conversión a formas de transmisión. Y ahí ese es un problema en que la institución universitaria tiene una gran responsabilidad, pero no lo va a resolver solo la institución universitaria. Porque la excede, digamos, ¿no? Más en este momento de que hay una multiplicidad de lugares donde se producen diferentes formas de conocimiento, pues ya no somos la única institución que lo produce ni la única que lo transmite. Ese es otro aspecto también a considerar. Ahora, en ese sentido hay un problema respecto de cómo hacer popular una universidad, respecto de los tipos de conocimiento que codifica y que hace disponible. Para que no haya una distribución a los sectores populares estas formas del saber y a otros sectores estas otras formas del saber, ¿no? Es como en el área de recursos humanos, los circuitos empresariales, que en las áreas de recursos humanos el gerente general de recursos humanos es un egresado de administración o recursos humanos, o tienen un egresado de filosofía, de tal familia, que vivió en el exterior, que participó, ¿sí? No importa la formación, no es la técnica de resolver los recibos, digamos, cómo contar la obra social o cómo armar Claro, no ese es el problema, ¿no? Los grandes conductores de la UIA de recursos humanos vienen de la formación en filosofía y en algunos en particular ligados hasta ciertas órdenes religiosas. Entonces, no, el desempeño el problema no va por ahí, el problema es qué formas de conocer respecto de qué sujetos sociales construimos nosotras en la universidad y nos ponemos encima.
Y ahí se incluye en eso aquello que, porque si no parece que todo es producto de un laboratorio, cuando hay muchas formas del saber que nacen y nacieron y se despliegan en formas no, no académicas, pero que la academia codifica en unas relaciones financieras, de poder. Piensen en donde hay plata, digamos, en las universidades, ¿no? Ustedes tienen varias carreras donde hay plata, ¿sí? Donde hay parcelas y donde hay gente poniendo plata, digamos, ¿no? O sea, no en todas es igual. ¿Y cuánto hay de regular? Y ahí hay la otra pata de este problema es el vínculo con una conceptualización política del Estado. ¿De qué lugar ocupa la universidad como institución pública del conocer respecto de los problemas públicos que administra el Estado? ¿No? La pandemia, yo ni hablé de la pandemia,